Hoy día cuando les estaba adjuntando en el aula de Classroom el material de los temas que van a ingresar a nuestra evaluación final, me estaba percatando de que en una de nuestras últimas clases, cuando veíamos el tema del control aduanero versus la facilitación del comercio, quedó pendiente toda la parte que tenía que ver con el tema de lo que son las resoluciones anticipadas en materia de comercio internacional y en materia del trabajo y las labores que desarrollan las aduanas, ¿no? Entonces, vamos a completar esa partecita hoy día para que no quede al aire, digamos, este tema. Voy a empezar la grabación. Les pido que silenciemos micrófonos para que salga lo más nítida posible. Recording in progress. Bueno, quedaba pendiente el tema de explicar en qué consiste el esquema de trabajo bajo la figura o bajo el uso e implementación de las denominadas resoluciones anticipadas en materia de comercio internacional. En una de nuestras clases anteriores habíamos visto que, producto de un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se habían identificado varios indicadores de facilitación del comercio, ¿no? Y que al aplicarse estos indicadores en su totalidad a nivel mundial, esto podría llevar potencialmente a una reducción en aproximadamente del 10% de los costos del comercio, ¿no? Y bueno, dentro de ese segmento que consideraba, digamos, este estudio y como parte importante de lo que viene a ser el acuerdo sobre facilitación del comercio, está la recomendación de que los países deberían implementar el manejo de resoluciones anticipadas. Este estudio estimaba que el implementar las resoluciones anticipadas a nivel mundial tendría un efecto en los costos del comercio de alrededor del 5.4% mensual, ¿no? Una reducción en ese nivel. Ahora, en esa línea, ¿en qué consisten las resoluciones anticipadas? Habíamos dicho que en nuestro país, a partir de esta gestión de este año, ya ha asumido obligaciones respecto, digamos, a la implementación de lo que viene a ser el acuerdo de facilitación del comercio y con las cuales se comprometió, ¿no?, a dar cumplimiento. Y uno de los aspectos que estaba pendiente y estaba no en cumplimiento, pero no se había desarrollado en nuestro país, era justamente el tema de la implementación de las denominadas resoluciones anticipadas. ¿Qué es una resolución anticipada? Una resolución anticipada no es nada más que una resolución escrita que es oficialmente expedida por una autoridad competente, a través de la cual se comunica a la persona que presenta la solicitud, se le comunica un dictamen o una resolución, si ustedes quieren. Ahora, en materia de comercio internacional, una resolución anticipada vendría a ser justamente esa resolución escrita a través de la cual se va a emitir un dictamen, pero sobre ciertos temas específicos, ¿no? Y los temas que el Acuerdo de Facilitación del Comercio ha establecido como temas de carácter obligatorio para todos los países que forman parte de este acuerdo. En primera instancia está el tema de la clasificación de las mercancías, ¿no? Y en segunda instancia el tema del origen.
Estos dos temas son temas de carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que los países deberían emitir a solicitud de los operadores de comercio exterior que así lo requieran, deberían emitir resoluciones o dictámenes respecto a consultas que estos fueran a hacer principalmente sobre dos temas, ¿no? Dos temas que se consideran centrales y que se consideran que en muchos casos dificultan y generan a veces demoras y eso hace que los costos del comercio se suelen incrementar. Entonces, estos dos temas centrales son el tema de la clasificación arancelaria de las mercancías y el tema del origen de las mercancías. Obligatorios. El acuerdo también establece un tercer grupo, ¿no? Un tercer grupo que lo pone de carácter opcional, ¿no? Y este tercer grupo está relacionado con temas de valoración aduanera, ¿no? Entonces, sobre estas tres temáticas, clasificación arancelaria, origen de las mercancías y valoración aduanera, es que el acuerdo de facilitación del comercio se ha pronunciado de manera expresa, ¿no? Entonces, son consultas que los operadores de comercio deberían o podrían hacer ante las entidades competentes, en este caso ante las administraciones aduaneras o en el caso de origen, digamos, a las entidades que tienen que ver, digamos, con la clasificación de origen. En nuestro país, recuerden que esa temática está no bajo dependencia de la aduana nacional, sino bajo dependencia del CENAVEX, ¿no? Entonces, significa que los importadores, los exportadores pueden consultar de manera anticipada. Agarrando un ejemplo, el ejemplo de la clasificación arancelaria de las mercancías. Un importador que está trayendo, por ponerles un ejemplo de una mercancía, está trayendo baldosas o las cerámicas que utilizamos para el revestimiento de los pisos, podría solicitar de manera anticipada a realizar sus operaciones que le emitan una resolución anticipada sobre la clasificación arancelaria de esas mercancías. Ahora, estas resoluciones tienen, a diferencia de cualquier otro pronunciamiento que emiten las administraciones aduaneras, tienen duración normalmente de un tiempo mayor, ¿no? 2 años, 3 años, dependiendo de cómo se vaya a legislar en cada uno de los países. Y eso significa que durante ese periodo los importadores podrían realizar sus operaciones de importación acogiéndose, digamos, a un pronunciamiento emitido por la administración aduanera y que les va a dar seguridad, ¿no? Seguridad respecto a que en sus despachos no van a surgir dudas, observaciones y finalmente los técnicos de aduana no van a estar cuestionando, digamos, la clasificación de una determinada mercancía. En materia de clasificación arancelaria, actualmente con el desarrollo tecnológico que se tiene a un ritmo verdaderamente acelerado, sucede que cada vez se nos presentan mercancías que son mucho más complicadas de clasificar, ¿no? Entonces ya no es como en la época antigua, hace unos 10, 20 años atrás, en que las mercancías que se producían eran sumamente más fáciles de clasificarse, ¿no? Hoy por hoy tenemos productos que combinan una serie de funciones, ¿verdad? Y un ejemplo clarísimo lo tenemos en los dispositivos, por ejemplo, que algunos de ustedes deben estar utilizando, ¿no? Los celulares. Hoy por hoy los celulares tienen muchísimas funciones, ¿no? De haber nacido como teléfonos inalámbricos, teléfonos celulares, hoy por hoy nos sirven eh, para, por ejemplo, ubicarnos geográficamente, como GPS, adicionalmente de un celular nos facilita la hora, nos permite, digamos, generar transmisiones de datos, de información, dependiendo, digamos,
de la tecnología, digamos, con que cuente, digamos, este aparato, ¿no? Entonces, ya de repente, en muchos casos podría complicarse muchísimo la clasificación, ¿no? Por poner otro ejemplo, de repente nos compramos un bolígrafo y ese bolígrafo no solamente es un bolígrafo que nos va a servir para escribir, ¿no? He visto algunos productos, por ejemplo, que incorporan una pequeña linterna, ¿no? No solamente incorporan la linterna, sino que adicionalmente también son un puntero láser, un puntero manual. Entonces ya resulta muchísimo más difícil de cómo vamos a clasificar una mercancía de esa naturaleza, ¿no? Si va a ser un bolígrafo, si va a ser una linterna, si va a ser un puntero láser, si va a ser un puntero manual. Entonces, bueno, es más complejo y eso de repente puede dar lugar a que en las administraciones aduaneras surjan dudas, ¿no? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los productos alimenticios, ¿no? De repente tenemos productos que ya no vienen, digamos, bebidas que no solamente son bebidas, por ejemplo, para finalmente refrescarnos, ¿no? Sino que tienen una serie de otros componentes, vitaminas, algunos otros aspectos que sirven, digamos, para nutrirnos, etcétera, ¿no? Entonces, ya su clasificación se suele poner en duda, ¿no? De si es una simple bebida o no, ¿no? Inclusive, a nivel de lo que es la clasificación de las bebidas que estamos habitualmente, digamos, acostumbrados a consumir, como por ejemplo, los jugos del valle, los néctares, Aquarius. Entonces, por ejemplo, ahí hay complicación respecto a poder establecer si se trata de, por ejemplo, de un agua saborizada o de un néctar de fruta, ¿no? Entonces, cada vez, digamos, es un poquito más complejo, digamos, el tema de la clasificación. Eso no significa que no se pueda llegar a clasificar. Con la información necesaria y conociendo realmente todos los componentes que hacen a la mercancía y las funciones que tiene una mercancía, sí vamos a tener todas las herramientas necesarias para determinar su clasificación, ¿no? Sin embargo, ese grado de complejidad, ¿qué es lo que ocasiona? Lo que ocasiona, por ejemplo, es que sea, digamos, de repente surjan diferentes interpretaciones a nivel de los técnicos de las administraciones aduaneras, ¿no? Entonces, a fin de evitar eh, esas dudas, es que un importador que tiene una mercancía así más o menos compleja en cuanto a su clasificación, puede solicitar de manera anticipada el que la administración aduanera le emita una resolución a través de la cual le va a indicar cuál es la subpartida arancelaria que le corresponde a su mercancía, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Ustedes seguramente cuando están circulando ven esos postes, ¿no? Que sirven para el alumbrado público. Esos postes, hace años atrás, pues prácticamente casi todos eran de madera, ¿no? Sin embargo, poco a poco el avance tecnológico los ha ido reemplazando, ¿no? Y hoy tenemos unas básicamente, digamos, estuviesen fabricados, digamos, de cemento, ¿no? Sin embargo, está empezando a producirse postes exactamente igualitos a los que ustedes ven a través de los cuales se hace el soporte del tendido de cables eléctricos, se los está empezando a fabricar a través de fibra de vidrio. Y fibra de vidrio, que es, si ustedes quieren, endurecida a través de plástico, ¿no? Entonces, finalmente el producto que nosotros vemos es como que fuese un postecito de asbesto cemento, ¿no? Entonces ahí surge ya la complicación, por ejemplo, de dónde se va a clasificar ese poste que es de fibra de vidrio,
combinada, digamos, con PVC, con plástico. Si va a ir, digamos, a productos derivados del plástico o finalmente a productos derivados del vidrio, ¿no? Entonces, en esa línea, esos aspectos de duda y demás inciden, digamos, finalmente, principalmente en el tiempo en el que va a demorar una operación de importación o de exportación. Y como siempre habíamos dicho en materia de comercio internacional, el tiempo es dinero. En esa línea, el acuerdo de facilitación del comercio precisamente ha visto que este era uno de los aspectos centrales en los que había que trabajar. Y las dos principales que hacen a que el comercio internacional genere costos innecesarios son clasificación arancelaria de mercancías y la determinación del origen de las mercancías, ¿no? Eventualmente, como decíamos hace rato, la aduanera estaría en una tercera línea, ¿no? Eso no significa, el acuerdo de facilitación, por si acaso, no significa que sea restrictivo solamente a esas tres temáticas. El acuerdo establece que también podrían implementarse algunas otras áreas, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de trabajar con estos esquemas y del uso de las resoluciones anticipadas? Lo que habíamos señalado hace ya un momento atrás, ¿no? Va a haber facilitación en el comercio internacional, dado que se van a reducir tiempos durante el ingreso de las mercancías, ¿no? Les va a permitir a las empresas evaluar adecuadamente gastos de importación, ¿no? Eso significa que les va a permitir hacer la planificación de sus finanzas, ¿no? Ahora, le va a permitir también, del otro lado desde el punto de vista de las administraciones aduaneras, va a permitir que las aduanas vigilen y mejoren sus controles a través de el análisis de riesgo, ¿no? Al tener información de manera anticipada, las aduanas van a poder trabajar y van a poder planificar mejor sus actividades de control, ¿no? Entonces, bajo este esquema, el acuerdo de facilitación concluye, ¿no? De que tanto comerciantes como las administraciones aduaneras se benefician con la implementación de las denominadas resoluciones anticipadas, ¿no? En el caso de las aduanas, decíamos que al tener información anticipada, eso va a permitir monitorear, ¿no? Y tener un adecuado control de las operaciones de manera anticipada, ¿no? Ahora, en el caso de las empresas, lo que decíamos hace rato, facilitación de sus operaciones de comercio internacional, los controles de mercancías que son respaldadas por una resolución anticipada, en la práctica van a tener menores controles durante el despacho aduanero, ¿no? El tiempo de reducción, digamos, de sus operaciones va a tener también una incidencia en la disminución de los costos de depósitos, ¿no? Entonces, es un esquema que tanto a importadores como a exportadores les va a permitir hacer una evaluación mucho más real de finalmente de los gastos y los costos de sus operaciones, ¿no? Bueno, ese es un tema en el que la aduana nacional no había todavía cumplido, ¿no? En el esquema de lo que era el acuerdo de facilitación del comercio, ¿no? Recuerden ustedes que les había dicho en una de las primeras clases que en materia de comercio internacional y en materia de gestión aduanera, todo siempre va a girar en torno a normativa, ¿no? Normativa aprobada a nivel internacional y que se refleja, digamos, en las normas y disposiciones nacionales. Entonces, por eso que cuando, por ejemplo, entramos en estos escenarios en los que el país, por ejemplo, tiene que tomar o no la decisión de adherirse, digamos, a algún emprendimiento que realizan las organizaciones internacionales
como por ejemplo la Organización Mundial de Aduanas o en este caso, en el caso del Acuerdo de Facilitación del Comercio, la Organización Mundial del Comercio, sucede que de repente muchas de las cosas que se plantean y que se proponen ya las tenemos implementadas, ¿no? Entonces, y eso ha pasado con el Acuerdo de Facilitación del Comercio. La mayoría de las recomendaciones que están consideradas en este acuerdo, pues ya habían sido implementadas por nuestro país. Y eso deriva, digamos, de la tendencia que se tiene a nivel mundial, ¿no? De ir facilitando, de ir simplificando las operaciones de comercio internacional. En lo que sí no habíamos cumplido o no teníamos todavía implementado ese esquema de trabajo era el tema de la resolución anticipada, ¿no? Pero ya, digamos, a inicios de esta gestión, la Aduana Nacional ha aprobado un reglamento, ¿no? Un reglamento a través del cual se ha normado cuáles van a ser las condiciones a través de las cuales se van a emitir resoluciones anticipadas, tanto para clasificación como para origen de las mercancías. Actualmente ya se han emitido 3 solicitudes bajo este esquema, ¿no? Entonces, es algo que está planteado, ya tiene casi aproximadamente unos 9 meses de vigencia, pero bueno, ahí viene el tema, ¿no? Solamente una empresa ha solicitado y ha solicitado resoluciones para 3 tipos de mercancías, ¿no? Entonces, son oportunidades, ¿no? Nuevamente volvemos a caer en lo mismo. Son oportunidades que están ahí, están presentes y están, digamos, para que eventualmente los importadores, los exportadores o en las otras áreas, por ejemplo, los transportadores internacionales, las aprovechen y las utilicen, ¿no? Y eso vuelve a lo que les decía siempre, ¿no? A estar adecuadamente informado. O finalmente, cuando sale una disposición de estas características, a ver si realmente me es o no me es útil y ver, digamos, qué beneficios podría encontrarle yo, digamos, a la implementación de una determinada medida por parte del gobierno nacional, ¿no? Entonces, son aspectos en los que, como decíamos, ¿no? En alguna de nuestras clases, las personas que estén mejor informadas y las personas que evalúen y analicen cuál es el impacto, digamos, de esa medida que se está lanzando, van a ser los que le van a obtener el mayor beneficio o van a aprovechar, digamos, esta medida, ¿no? Bueno, ahí habríamos terminado esa lección que nos quedaba inconclusa con esa pequeña partecita referente a las resoluciones anticipadas. Y bueno, vamos a pasar ahora a ver algo que les he preparado que creo que es importante para que cerremos un poco lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado analizando, ¿no? Respecto a cuál es el trabajo, digamos, de la administración aduanera. No solamente ese trabajo, digamos, está circunscrito, digamos, al tema de controlar las operaciones regulares, ¿no? O sea, ver lo que es importación, ver lo que es exportación, sino ver también qué pasa, digamos, con el escenario, con el contexto, digamos, que está girando en torno, digamos, a todas las operaciones de control que se realizan a nivel de lo que son las administraciones aduaneras, ¿no? Hace un momento decíamos que es importante, digamos, ver dónde hay buenas posibilidades, ¿no? Recuerden ustedes que en alguna de nuestras clases hemos tocado, digamos, el tema de la ley 1391, ¿no? La ley eh, una ley, digamos, muy particular porque es algo que no se ha dado, digamos, en muchísimos años en nuestro país y es una ley a través de la cual, por ejemplo, se está no solamente liberando el gravamen arancelario, sino que en este caso también se está liberando el impuesto al valor agregado, ¿no? A todas aquellas importaciones de bienes de capital, principalmente destinadas, digamos, al sector agrícola y al sector industrial. Sin embargo, digamos, miren, ya prácticamente han pasado entre 3 a 4 meses y bueno, no ha habido tampoco
mucho interés. Recién están empezando a aparecer algunas consultas, cuando en realidad, digamos, es un tema que de repente debería estar siendo plenamente aprovechado y utilizado, ¿no? Porque esa disposición tiene vigencia solamente de un año y con seguridad va a ser muy difícil que se vuelva a repetir en los próximos años, ¿no? Entonces, una interesante, digamos, opción que está ahí lanzada, pero que en este momento no está siendo aprovechada por nuestros operadores de comercio, ¿no? Entonces, eso sí nos muestra también que de repente no estamos acomodándonos realmente como deberíamos en todo lo que vendría a ser el escenario, ¿no? De lo que es la actividad del comercio internacional, ¿no? Entonces, viendo, digamos, todas las posibilidades que se nos presentan acá en el país y que se nos presentan finalmente en el resto del mundo, ¿no? Bueno, este es un tema que tiene que ver un poquito con lo último que habíamos visto, ¿no? Con el tema finalmente de lo que es el control aduanero y lo que va pasando, digamos, en nuestro país. En este caso, les he extractado algunas noticias que se han presentado hace un par de meses atrás o tres ya, que están relacionadas respecto, digamos, a finalmente al control y finalmente a las operaciones de ingreso informal a nuestro país y las afectaciones que eventualmente las actividades informales podrían estar ocasionando en determinados sectores, ¿no? En esa línea, la Cámara Agropecuaria del Oriente, hace un par de meses atrás, se pronunció respecto, digamos, a la problemática que se estuviese presentando en el sector agropecuario, ¿no? Y bueno, públicamente han solicitado finalmente al Estado Nacional, al gobierno central, que finalmente se endurezcan las sanciones y los controles para frenar el contrabando, ¿no? Y bueno, aquí siempre viene una reflexión, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen que finalmente la actividad del contrabando es una actividad, digamos, que afecta a la economía o no la afecta, o finalmente, digamos, piensan que esta actividad hace que por otro lado, digamos, se genere movimiento económico y se generen actividades económicas y bueno, mucha gente también tenga, digamos, una fuente de ingreso y de sustento, ¿no? ¿Qué opinan con relación a este tema? A mí me gustaría ver que alguno de ustedes participe puntualmente, digamos, ¿qué opinan respecto al contrabando? ¿Creen que es negativo? ¿Creen que es positivo? ¿Ayuda o no ayuda, digamos, a nuestra economía? ¿Alguien? ¿Alguien se anima a participar? Buenas noches, licenciado. Sí, yo tal vez Adelante. quisiera participar. El tema del contrabando es verdad que es un tema muy complicado. He visto desde una perspectiva, digamos, como ciudadano, ¿verdad? Cualquier ciudadano va a querer, digamos, lo mejor para su país. Pero también es verdad que el contrabando, a pesar de que, en mi parecer, creo que es un mal necesario, porque las zonas o las poblaciones que están, digamos, alrededor de fronteras no cuentan con otro tipo de sustento que no sea el contrabando, porque el gobierno a veces de turno tampoco les ofrece, digamos, otras alternativas que puedan utilizar las poblaciones que están en la frontera. Entonces se van a dedicar siempre al contrabando. Yo creo que el contrabando de alguna manera nos ha ayudado también a poder
sostener, digamos, lo que dicen la seguridad alimentaria en el país, porque todos saben que Bolivia no puede sustentarse sola, entonces tiene que importar alimentos. Yo creo que el problema del contrabando tiene que ver, por más control que hagas, siempre va a haber contrabando. Es bien difícil. A veces yo veo en la tele que sacan spots, ¿no? Que dicen, hemos incautado tanto, pero viendo ese monto, eso solo le hacen cosquillas al contrabando. En vez de que utilicen, digamos, ese dinero que han utilizado en esa difusión para que puedan, digamos, mejorar, digamos, los procesos que tienen en la aduana, tan deficientes. Yo creo que el contrabando debería de combatirse con otras políticas que tienen que ver ya más de fondo, estructurales, ¿no? Como el tipo de cambio. Yo creo que mantener tanto tiempo el tipo de cambio ha hecho que el contrabando se mantenga como está, ¿no? Yo creo que si quisieras combatir el contrabando, creo que debería ser con el tipo de cambio, licenciado. Gracias, Iván. ¿Alguien más quiere emitir algún comentario? Bueno, en realidad, digamos, nuestro compañero ha tocado, digamos, diferentes aspectos, digamos, relacionados con este tema, ¿no? Con el tema del contrabando, ¿no? Y ha tocado, por ejemplo, el aspecto de nuestras regiones fronterizas, la situación económica por la que atraviesan estas regiones y eventualmente, digamos, las alternativas que tienen finalmente de acceder, digamos, a un ingreso diario, a un ingreso que les permita sobrevivir y subsistir, ¿no? Entonces, en esa línea, digamos, las actividades informales tienen ahí, digamos, un muy buen escenario, digamos, en el cual pueden desarrollarse y fortalecerse, ¿no? Entonces, también ha tocado, digamos, el tema de que finalmente, si bien se muestran actividades y acciones de lucha y de represión al contrabando, pues de repente estas acciones resultan, digamos, pequeñas respecto a la magnitud, digamos, que finalmente ha alcanzado, digamos, esta actividad, ¿no? Y es algo que es bien interesante, ¿no? Es un tema sumamente interesante de estudio, de análisis, y ahí viene justamente lo que quiero que les quede, ¿no? Como resultado, digamos, de haber visto, digamos, esta materia, eh, son desafíos, ¿no? Desafíos que están planteados a través de los cuales, digamos, nosotros como profesionales tenemos que plantear y tratar de encontrar soluciones, ¿no? Ver cuáles serían los mecanismos a través de los cuales podríamos combatir, digamos, estas actividades informales, ver qué alternativas podríamos encontrar. No solamente ver un lado de la cara de la moneda, ¿no? Siempre ver ambos lados, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Ahora, no siempre es fácil, digamos, realizar una operación de lucha y de intervención, ¿no? Hace una semana atrás, nomás, si no me equivoco, falleció alguien que estaba, digamos, formando parte, digamos, de estas patrullas de control y de represión al contrabando, ¿no? Imagínense ustedes, digamos, el tener que parar uno de esos camiones que vemos circulando con carga, con mercancías que son de gran capacidad, de alto tonelaje y todo eso es realmente muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, no, a veces en nuestra visión de ciudadanos comunes y corrientes, pensamos que de repente parar en carretera un camión podría resultar sumamente fácil. No es así, es realmente bien complejo. Imagínense ustedes estar en medio de la nada, del altiplano, y eventualmente estar parado frente a uno, dos, tres o 10 de esos camiones, ¿no? Esos camiones no van a parar voluntariamente, ¿no? Entonces son tareas bien difíciles, ¿no? De realizar.
Desde el punto de vista, por ejemplo, de planificar la intervención, de lograr que ese camión pare, etcétera, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado viene el otro tema mucho más grande que tocaba justo nuestro compañero Iván respecto a cómo podríamos tratar de resolver esta problemática, ¿no? Y en qué medida también afecta o no afecta a nuestra economía, ¿no? Si bien es cierto, hay regiones fronterizas que no podrían sobrevivir si no hubiese contrabando, también hay otros sectores que de repente suelen verse terriblemente afectados por efecto de esta actividad, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, un sector que ha estado reclamando muchísimo últimamente ha sido justamente el sector de la producción, ¿no? De productos agrícolas, ¿no? Y en esa línea les he extractado, por ejemplo, estas notas, están en resumen, digamos, de noticias publicadas en prensa, mediante las cuales la Cámara Agropecuaria del Oriente, haciéndose eco de todo lo que estaba pasando a nivel nacional, llegó a proponer medidas para frenar la internación ilegal de mercancías que estaría causando, digamos, millonarias pérdidas al Estado. Ahí también viene otro tema que es bien interesante de analizar, ¿no? O sea, ¿cuánto pierde realmente el Estado por temas de contrabando? No se animan, inclusive hasta los más estudiosos en esta materia a veces no se animan a dar cifras exactas respecto a cuál sería de la magnitud del contrabando de mercancías de importación que ingresan a nuestro país, ¿no? Y surgen diferentes cifras que son manejadas. Inclusive acá vamos a ver más adelante, específicamente, digamos, orientada al sector agropecuario, cuánto más o menos es la estimación, ¿no? La estimación de el contrabando en esta línea, ¿no? Y he tratado de capturar ahí, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Finalmente de cómo se están ingresando mercancías, digamos, por vía ilegal a nuestro país, ¿no? En este caso, ustedes pueden apreciar, son sobre unas balsas prácticamente precariamente armadas, ¿no? Y están circulando de un lado a otro lado productos que están ingresando de contrabando, ¿no? Sin embargo, si ustedes pueden apreciar, bueno, ahí nomás ya se ve una cantidad considerable, ¿no? De gente que vive de esta actividad y hace de esta, digamos, su fuente de sustento diario, ¿no? Se nos va a cortar en algunos segundos, les pido por favor que se vuelvan a conectar. Sin embargo, digamos, ¿qué es lo que planteaba la Cámara Agropecuaria del Oriente, ¿no? En el tema agrícola, ellos planteaban que es necesario, digamos, que se adecue la normativa que está actualmente vigente, de manera tal